En la última semana el gobierno nacional, ya sea en la televisión, en las redes, en donde quieras, Toto Caputo, Javier Milei, está saliendo a decir, miren la macro ordenadita que tenemos, vean lo bien que hicimos todo, qué genios que somos. Pero Amato, no es un discurso televisivo, es un dato de la realidad. Digo, es un dato de la realidad que la brecha está derrumbada por abajo del 25%, que hay una estabilidad en el frente cambiario, que efectivamente los dólares paralelos se van acercando al oficial, como era el programa o el objetivo que planteó el gobierno, de que se nivelarse así, ¿no? Bajando los paralelos, acercándolo al oficial. Hoy tenemos una diferencia, el oficial está apenas por debajo de los 1.000, en tanto los paralelos ya perforaron los 1.200, cotizan en la zona de los 1.100, más cerca de 1.200 el mal llamado Blue, ¿no? Que es el que se comercializa por fuera del circuito oficial. Por otro lado, esta semana también se va a conocer el dato de inflación, seguramente acierten la mayoría de las consultoras que lo dan más cerca del 3,5 y una vez más, dato que va a celebrar, por supuesto, el gobierno diciendo que logró perforar el 4%. ¿Cómo llega a ordenar, ¿no? De alguna manera o alinear estos números o acercarse al objetivo que es todo converja al 2, ¿no? Sabemos que el plan del gobierno es converger las variables al 2 de Crowlin-Peg, esta devaluación mensual que lleva adelante el gobierno, cerca del 2 la inflación y lo propio con las tasas de interés. Hoy inflación y tasas están más cerca del 4 y el ancla cambiaria de sostener el 2%, porque un movimiento en el dólar se traslada inmediatamente a precios, que es una de las preocupaciones centrales del gobierno. Entonces, siendo el ancla cambiaria la que te está agarrando todo el resto de la economía, podemos decir el ancla fiscal y el ancla cambiaria la que te está agarrando todo el resto de la economía, a ver cómo está sosteniendo esto. Entonces dicen, bueno, este veranito financiero, esta contención o esta estabilidad cambiaria está dada por el blanqueo. Por el blanqueo entraron 12.000 millones de dólares aproximadamente depositados en las cuentas CERA, que son las cuentas especiales para la exteriorización de activos, y parte de esos 12.000 millones de dólares van a encajes, por supuesto, pero esto se contabiliza como reservas brutas, no netas, con lo cual no tiene un impacto positivo. Digo, es una contabilidad, es un ejercicio contable. Lo que sí está ayudando al nivel de reservas es la reactivación del crédito en dólares que se da a partir del blanqueo. O sea, no es directamente con el blanqueo, sino que esos dólares que entraron por el blanqueo, hay parte de esos dólares que se empezaron a prestar. Y es el caso que uno ve, por ejemplo, Pampa Energía, que sale con una obligación negociable a buscar esos fondos, ¿no? A que se los presten y ofrece y los consigue a una tasa apenas por encima del 5,5%, que es una muy buena tasa para el endeudamiento en dólares. Vamos a decir que Argentina, con el riesgo país en niveles cercanos a los 1.300, 1.400 puntos básicos, digo, las tasas son prohibitivas y entonces un endeudamiento en dólares el 5,5% es una muy buena tasa o mejora mucho esta circulación. Y ahí vamos a esto de la dolarización endógena. Entonces, si lo pensamos de esta manera, si hay más de 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior y esos 400.000 millones de dólares te resuelven la ecuación económica argentina en tanto y en cuanto entran al sistema financiero y empiezan a reactivar vía crédito, ¿no? Pensarlo así, la dolarización endógena. ¿Le puede funcionar? Y con 400.000 palos sí, con 12.000 no. Con 12.000, bueno, esto. También hay que ver esta semana, y este es el número que se va a ver esta semana, es si efectivamente esa plata del blanqueo se vuelca toda a la reactivación del crédito privado o vuelve a salir, porque tiene la posibilidad, todos los depósitos de menos de 100.000 dólares, de ir directamente a caja de seguridad, una vez más sin pagar un mango en impuestos. Es un dato a seguir, pero vamos a saber que la contención del frente cambiario viene acompañada o de la mano de esta reactivación del crédito en dólares. En tanto, el dato de inflación, bueno, uno se puede preguntar, ¿no? Con estos niveles de recesión, el derrumbe de la actividad, el ancla cambiaria y el superávit fiscal, y lo cierto es que si no logra ir bajando la inflación como lo está bajando, sería una sorpresa que no podía. Pero una vez más, ¿no? Cómo está estacionada. Y sobre todo ver el vínculo una vez más con el dólar, porque esta manera de llevar las variables, que sí, que le va dando este aire, es muy cuestionada por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que el jueves pasado Fondo Monetario Internacional da su conferencia de prensa todos los jueves hay conferencia de prensa del fondo,
Y en las conferencias hay un temario de países. Digo, el Fondo Monetario Internacional plantea sobre qué países va a hablar. Hacía como 3 meses que no hablaba de la Argentina, más de 3 meses. Cuando lo incorpora es porque tiene algo para decir. Cuando incorpora a la Argentina es porque un mensaje tiene que dar, y este fue el mensaje del fondo. Más allá de decir, bueno, sí, vemos, celebramos el avance fiscal, celebramos, lo que le está marcando es: no estoy para nada de acuerdo con tu esquema cambiario. Digo, bueno, no me cabe ni medio tu esquema cambiario. Le dijo el fondo. El fondo, el fin de semana, Toto Caputo se estuvo peleando con un, no sé, experto de Wall Street, porque decía que iban a tener que devaluar. Bueno, es que digo, la devaluación... la devaluación o las presiones devaluatorias son una constante de la economía argentina. Entonces, lo que tenemos acá es flujo. Y entonces, cuando discutimos flujo y stock, en esa separación, entonces el Fondo Monetario Internacional le dice: bueno, yo entiendo que vos estás manejando el flujo, que el flujo falta fundamentos, pero tenés un serio problema de stock, y es la acumulación de reservas, que no estás pudiendo acumular reservas porque, además de lo que te entra de exportaciones, que también hay que reconocer que los exportadores le aceleraron bastante la liquidación la semana pasada, lo que te entra de exportaciones hay 20% que se va directamente al CCL, con lo cual no te entra a vos en el mercado único y libre de cambio, ya estás perdiendo el 20% de tus exportaciones. Los vencimientos, muralla de vencimientos a partir de enero. El año que viene hay que pagar 20.000 millones de dólares. Tenemos precios de los commodities con una tendencia bajista, digo, no está ni cerca de sus récords históricos. Había bajado bastante, ahora repuntó un poco, pero no llegó a recuperar los $600 la tonelada, está cerca de los 400, había tocado $300 la tonelada. Precios internacionales desfavorables, una balanza comercial que seguramente esté mucho más ajustada, y esa muralla de vencimientos. ¿Cuál es el límite de este verano financiero? Esa es la pregunta, ¿no? Porque es cierto, digo, a ver, hay un dato que es de la realidad, digo, el flujo mata fundamento, los dólares están en equilibrio, tienden a la baja, efectivamente va a perforar el 4% de inflación, y problematizar esto. ¿Es sostenible en el tiempo? ¿Es consistente? Y bueno, la mayoría de las voces dicen no, esto choca contra la muralla de vencimientos. En ese sentido, también marcar que se giraron el pago de intereses correspondiente al vencimiento de enero, que había anticipado hace bastante en ese fin de semana tortuoso de la secuencia de anuncios. Cuando se despertó, se intensificó la corrida, porque una vez más, la presión devaluatoria es una constante, una economía que demanda más dólares que los que genera, y este es el problema estructural. Cuando se habla de monetarismo se habla de esto. Una vez más, vos tenés el ingreso de dólares genuinos se da por una única vía, que es la vía comercial. Digo, lo que vendés de soja y petróleo, ponele para grandes rasgos, ¿no? Para soja y petróleo, esa es tu entrada de dólares genuinos. Después te queda deuda. Y la inversión, ¿no? La inversión, que es otra variable que también hay que ver con una dinámica negativa. Digo, hace 2 meses que está el RIGI, y lo cierto es que no hay nada concreto. Lo único concreto dentro del RIGI es el oleoducto Vaca Muerta Sur, que está llevando adelante YPF en su primera etapa, y para la segunda etapa sí están todas las empresas subidas. Se iba a hacer de todas maneras, digo, de hecho se arrancó, y es un proyecto que viene de la gestión anterior, bajo la presidencia de Pablo González. Entra al RIGI porque aprovecha los beneficios, pero es un caño que es puramente exportación, es evacuar la cuenca neuquina, llegar al puerto de Rosales y cargarlo a los barcos, con lo cual, digo, hay pleno consenso de que ese caño se tiene que hacer. Es la única inversión concreta en el RIGI. El fin de semana estuvieron festejando la reconversión de Bolivia. Con reconversión, qué interesante creo que me traes a la reconversión, sí, porque salió, no me gusta desmentir a mi compañera Sofía Amante, a la que quiero mucho, me parece una excelente profesional, la nota en La Nación que dice que la semana que viene va a estar inaugurado la reversión del gasoducto norte. No, para nada, no es así. Cierto que va avanzando, digo, es una obra que está pensada en etapas y que tiene ciertos hitos. Se van cumpliendo los hitos. En total el caño son 122 kilómetros, 122,8 kilómetros, 123 kilómetros, de los cuales 66 son loops. Del trazado del caño nuevo hay 23 kilómetros habilitados, y los loops de 66. Después, antes del 15 de octubre, se van a completar 20 kilómetros más, que es esto, lo que está anunciando el gobierno y celebrando, pero quedan 10 kilómetros que se van a completar antes del 15 de diciembre. Cuando se completen esos 10 kilómetros, hay que hacer el APS, que es la autorización del acto de funcionamiento, el operativo, y ahí empieza el llenado del caño.
El llenado del caño demora 15 días, gasoductista. ¡Ey! Somos gasoductistas. Porque ya tenemos una experiencia previa, nos pusimos muy ansiosos cuando inauguraron el Néstor Kirchner y el gas no llegaba a Saliqueló. Pues estuvimos ahí con el fosforito y nada explotaba. El llenado del caño lleva también 15 días, con lo cual para que el gas llegue al norte del país, esto va a ser recién a mediados de enero. Que es lo posible, digo, es una obra que avanzó, estuvo paralizada cuando asumió el gobierno y se paró toda la obra pública y se decidió continuarla dada la emergencia. Digo, el norte argentino se abastecía con gas boliviano, esa es la reversión, porque el caño traía el gas de Bolivia. Bolivia está en franco declino de su producción hidrocarburífera, pero además también prioriza venderle el gas a Brasil, que le paga más que nosotros. Y lo llamativo es que Argentina cortó ese contrato intempestivamente, porque ese contrato con Bolivia tenía una vigencia hasta 2026 y se estaba negociando la transición. En esa transición involucraba la reversión del gasoducto norte, pero lo corta sin tener la reversión. ¿Y qué hace Argentina? Triangula compras de gas vía Chile, que no produce gas. Loquísimo, o sea, el país de Vaca Muerta está importando gas de un país que no es productor de gas. Y ahí el foco puesto en la figura de Rigoberto Mejía Vena, que hasta hace poco era el vicepresidente de NARSA, fue corrido justamente por esta sucesión de posibles casos de conflictos de intereses que empañan la figura de este funcionario. Él es chileno y vive en Chile. O casualidad. Y en este negociado que es muy parecido a la compra directa de los buques de GNL a Petrobras, donde él también fue director de Petrobras. Fue director de Petrobras y se le compró los buques a Petrobras. Pero sí, el problema del abastecimiento para la región norte. En Vaca Muerta están muy entusiasmados con la reversión del gasoducto norte porque dice, ahora mandamos el gas al corazón industrial de San Pablo y vamos a llenar de gas San Pablo. Y yo les diría, muchachos, bájenme la libido exportadora porque lo que transporta el caño, la capacidad que tiene de transporte ese caño, justamente equivale a la demanda de la región norte, con lo cual no sobra gas para mandarle a Brasil. En todo caso, sí, la intención es abastecer primero al país. Pero el gas de Vaca Muerta va a llegar al norte del país a mediados de enero. Digo, a mediados de enero, con viento a favor. Escúcheme, el fin de semana, ¿usted estuvo soñando con Camesa? Estuve viendo por ahí unas cositas. ¿Qué fiesta? ¿Cómo no me invitaron? Yo la verdad que no podía creer. Eso es lo que la indigna, ¿no? No, me indigna. ¿Cómo no me van a invitar al cumpleaños de Camesa? Camesa cumplió 30 años, tremendo festejo, gazebo, carne al asador. Con Camesa. Una boda. Sí, yo vivo por Camesa Camesa y Camesa... Ni siquiera le invito. El desaire, ¿no? Ese desaire. Hay como un dolor en el pecho. A ver, es bastante botón, ¿no? Digo, las empresas cumplen años, se hacen celebraciones para los cumpleaños. El periodismo que denuncia brindis me parece que no es el ejercicio que va. No lo estoy diciendo una vez. Sí, pero uno puede ser varios. Uno puede tener contradicciones. Claro, no, básicamente uno responde a la editorial que plantea el medio para el que trabaja. Pero en este caso, sí. Camesa, te voy a decir. Sí. Estás en el medio del plan de emergencia de las sí. cortes de masivos y no hay luz para nadie. Sí. Oscuridad total, sí. tarifazos. Sí. Y es necesario gazebo, carne al asador, pero sobre todo colgar stories, postear claro. esto. Postear, me parece que bueno, que la accesibilidad o el grado de impunidad amerita que te gorren. Amerita que alguien te gorre. Podríamos compararlo con el asado de Milei. El asado de las... Exactamente, los 87 héroes. Pero también trasluce ese evento, que quizás es lo interesante, la feroz interna que atraviesa la Secretaría de Energía, porque no fue el secretario de Energía al cumpleaños de Camesa, Eduardo Rodríguez Chirilo, ni tampoco el vicepresidente de la compañía, que es Mario Cairela, que fue quien elaboró ese informe crítico, alertando sobre el primer informe donde se desencadena los cortes programados del verano. Que sabemos que más que eso hay atrás de eso un gran negocio. Atrás de los cortes programados hay un gran negocio. Están reclamando algo. Están queriendo poner a funcionar la energía que tienen en las centrales viejas que fueron sacadas del sistema por contaminantes caras y poco eficientes. Y esa es la presión básicamente en la generación, pero no fue Chirilo, no fue Cairela, sí fue Daniel González, que es el viceministro coordinador de Toto, que lo puso, le intervino el área. Ese que no estaba, que nunca estaba confirmado. No, claro, ya está confirmado, ya está, Daniel González y el presidente de Camesa,
que se llama Garavaglia, Jorge Garavaglia, y él fue el que recibió en el Ágape, en este Ágape, la de carne al asador me mató, fue un puñal al corazón. Ya saben, la próxima invítenla a Luciana Glesser, pues si no ella sueña con camisa. Varias cosas. Agárrense. Pampa Energía lleva a todos a Nueva York, todos, a todos mis compañeros menos a mí. ¿Está levantando la mano? YPF también, a Vaca Muerta, todos menos yo. Yo aviso, después no lloren con los títulos. No lloren cuando piden títulos.